Toto, querido, a ver, encontramos en las escrituras de la Biblia varios versículos que realmente dejarían en claro y en mucha evidencia la mirada que tiene la sociedad cuando se escribieron esos libros en relación a la mujer. ¿Podríamos aceptar en este punto que al menos de forma cultural, en los hábitos de ese tiempo, que no los hemos cambiado mucho hasta ahora, pero definitivamente la mujer está por debajo del hombre? Mira, cuando se cambian la escritura y se la interpreta como uno quiere, por supuesto pasa de lo que sea. De ahí tenemos la cantidad de creencias y llamadas religiones, pero increíbles, miles. Pero cuando te ajustas a eso no pasa. Por ejemplo, yo te voy a decir que Pablo le daba un lugar cuando los corintios, no estaba con los griegos eran un poquito más entusiastas, y cuando estaban en una reunión, entonces las mujeres estaban en un sector y al otro lado, porque era una costumbre, no era una discriminación. Las mujeres le preguntaban al marido, no te olvides, a la salida nos vemos, algo. Entonces creaban un poquito de bulla y de interferencia. Entonces había uno que Pablo dijo, lo digo yo, no lo dice el Señor, dice así la Escritura, que las mujeres guarden recato, que no sean tan parlanchinas, por decirlo así, porque eran más efusivas, y guarden un orden, pero no era un mandato de discriminación. La segunda cosa, hay que separar, realmente hay que separar lo que es cristianismo. Ahora hay una cantidad, te reitero, de dogmas que acompañan un montón de creencias con interpretaciones de todo tipo. Y lo que quiero que sepas es que se honraba a la mujer desde un principio. Por ejemplo, Salomón, uno de los reyes más famosos, más grandes que había en la historia antigua de los judíos, cuando se acercaba a una ceremonia grande, le daba el lugar, le hacía una reverencia a su madre y la colocaba en el lugar exacto. Al hombre le dice la Biblia que si trata mal a la mujer y que si no le da el lugar de coheredera, ni siquiera su oración llega al cielo, para que veas la protección que da Dios a la mujer. Es decir, yo puedo orar a Dios todo lo que quiera, pero si estoy enojado, estoy tratando mal a mi esposa y no doy su lugar, mi oración no llega ni al techo. Entonces, espiritualmente están cubiertas, están guardadas, pero quiero reiterar, no pongamos al cristianismo puro de la palabra, de la iglesia primitiva, la iglesia que sí tiene que seguir manteniéndose en esa línea, con las variaciones que hay de otro tipo. Algunos que no creen en Jesús, que es Dios, otros que no creen que el Espíritu Santo es Dios y no es una energía, otros que piensan que la mujer acabó con la Virgen María y punto, que luego en el año 50 fue elevada a Dios, a corredentora, a muchos títulos que nunca les dio la Biblia. Entonces se ha hecho lo que ha querido, se ha manipulado fuertemente porque es una manera de controlar. De ahí que se escogió una capital en Europa para que sea el centro religioso de cierta creencia, otro fue Antioquía. Era una pelea humana porque ya la guía de la espiritualidad a través del Espíritu Santo, que es una persona, desapareció. Por eso hay en el mundo miles de congregaciones de iglesias como nosotros, de eclesías, que es el nombre correcto, miles, pero hay otras miles de miles también que se han apartado. Por lo tanto, no poner una misma bolsa, Ángel, que todos en realidad en el cristianismo no. Cristianismo es que tú ves lo de Cristo. Lo voy a aceptar así, pero Toto, necesito preguntarte, ¿por qué hay tanta referencia a el hombre protector, el vaso frágil? Había un espacio televisivo que conducía tu esposa, no sé si lo sigue haciendo, a quien le mando un abrazo muy especial. ¿Por qué esta referencia recurrente a que la mujer es la débil, la mujer es a quien hay que proteger, a la mujer es a quien hay que proveer, la mujer es la fragilidad? Tal vez esto también hoy en nuestros días se replica en la violencia que ejercemos contra la mujer, porque en cuanto quiere sacar la cabeza, desde luego nosotros nos ponemos un poco nerviosos como hombres, ¿no? Claro, por la inseguridad que tenemos, pero no. Mira, le dice la honra, la cuida porque tiene un lugar de preferencia, de honor. No es porque la pobrecita no sabe hacer nada. En Proverbios capítulo 31, la Biblia habla de la mujer virtuosa, la que hace negocios, la que preside, la que trae alimento a la casa, la que cuida a los niños. O sea, le dan un lugar de honra impresionante justamente en Proverbios capítulo 31. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, no es alguien, digamos, una handicap, una discapacitada que se la ve en la Biblia. Absolutamente no, no fue así. Comenzando de Eva, que fue una líder increíble, y por eso se la manda un poco sujetarse al hombre, porque tiene una capacidad, y no la vamos a negar, impresionante, que luego se salió un poco de contexto, eso es otro tema, pero yo quiero que sepas que la Biblia en ningún lado la coloca como un adorno, como un florero en un lugar, absolutamente no.
y las iglesias que vivimos eso lo podemos ver. El problema vaso frágil es porque no son cosas que se van a romper, sino que son delicadas, como son todas las mujeres, son fuertes también al mismo tiempo en su manera de actuar. Por lo tanto, es muy poco el tiempo obviamente para hablar, no voy a predicar, sí, pero quiero decirte que la Biblia le da un lugar de honra. Ha habido apóstoles como Priscila, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, mujeres que presidían iglesias allá en el tiempo de Pentecostés donde estaban los apóstoles. Está bien, gracias, Toto. Álvaro, se me está acabando el tiempo, pero yo de verdad necesito hablar de este tema. Sí. Y es que me gustaría que desde tu comprensión y desde el estudio teológico que tienes, nos puedas explicar a todos por qué a las diferentes religiones y a las diferentes fes les cuesta tanto hablar de homosexualidad, de aborto, de estos temas que tienen que ver, desde luego, con un contexto actual que vivimos. Claro. Mira, a ver, pasa que hay un punto de contraste, sí. ¿Ya? Me voy a... O sea, si nos remitimos al texto bíblico, ¿ya? Con dificultad vamos a poder encontrar, así de manera muy directa, con los términos que utilizamos el día de hoy, ¿no? Estas realidades, ¿ya? Entonces, como te mencionaba antes, desgraciadamente, y todos lo sabemos, no es una cuestión solamente religiosa, sino que en el mundo antiguo, quien tenía poder de educación, poder de volverse letrado, era el varón, ¿no? En la mayoría de las civilizaciones, ¿no? La mujer o la acción de la mujer se reducía a cosas muy específicas, ¿no? Entonces no nos tenemos que olvidar que así como el texto bíblico para las y los cristianos es algo inspirado por Dios, no por esto deja de ser un texto que es escrito en un tiempo determinado, en un momento determinado, en un contexto determinado. Entonces, no podemos leer el texto bíblico sin entender el contexto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos leer un episodio de la historia de Bolivia sin entender el contexto, claro, ¿verdad? Lo mismo pasa con el texto bíblico. Entonces, lo que te mencionaba hace un momento, cuando las primeras comunidades cristianas entre el 100 y el 200 después de Cristo surgen, estas van en contra de cosas que estaban establecidas para la mujer por el mundo greco-romano. Una de estas cosas, por ejemplo, era el tema del aborto. Otra de estas cosas era el tema de que sí o sí la mujer, para ser alguien dentro del mundo greco-romano, tenía que tener un esposo, porque si no, era completamente aislada del mundo, al igual que en el tiempo de Jesús. Por eso las viudas vivían en las afueras de las ciudades, claro, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús, si una mujer judía no tenía parentesco con un varón, ¿no? O el varón había fallecido, o nunca se había llegado a casar, un lugar exacto, no tenía un lugar dentro de la sociedad. Entonces estas son cosas que tampoco podemos obviar, o tampoco podemos olvidar, y lógicamente tampoco podemos olvidar que Pablo sí sufre un proceso de conversión, pero viene de toda esta línea judía dura, porque él estudia en una sinagoga, ¿no? Entonces Pablo estudia en una sinagoga, no podemos olvidar tampoco, claro, ese hecho, más allá de su conversión posterior, ¿no? Al cristianismo. Pero entonces, yendo al punto, ¿por qué es tan difícil para la iglesia, o para el cristianismo, o para las diferentes religiones tal vez, hablar sobre este tema? Porque en una primera instancia, el cristianismo abre esta puerta, ¿no? Por ejemplo, si la pareja de un varón tenía más de una niña mujer en el mundo greco-romano, a la segunda niña la tenía que o abortar o directamente la dejaba en la calle para que alguien más se la pueda recoger, ¿no? Esta era la realidad del inicio. Entonces, el mundo cristiano abre esta puerta para que si la mujer se convierte al cristianismo, evitar este tipo de situaciones. Mira, ¿me entiendes? Sin embargo, y con esto termino, siento que a lo largo de la historia, las diferentes iglesias han dejado de ver algo que se usa dentro del mundo cristiano, que es la lectura de los signos de los tiempos. ¿Qué es la lectura de los signos de los tiempos? Leer la realidad. Nos estamos quedando en teologías tradicionales, muy tradicionales. Y no nos olvidemos que a partir de mediados del anterior siglo,
en América Latina se abre esta puerta, por ejemplo, de la teología de la liberación, que no es otra cosa que la invitación a relecturas de los textos bíblicos de acuerdo a las realidades que tenemos. Entonces, creo que ese es el duro ahorita. La iglesia, o como cristianos y cristianas, a veces no queremos abrir los ojos a las realidades que se nos están presentando y que urgen que como cristianos y cristianas también tengamos una acción concreta, pero en favor o de acuerdo a las necesidades que se están presentando, saliendo de nuestros círculos de comodidad, Claro. lógicamente. Álvaro, gracias. Gracias por este diálogo que hemos sostenido en este programa. Toto, los últimos minutos del programa quiero aprovecharlos para agradecerte mucho. Eres una persona que siempre me ha aceptado las entrevistas, siempre tienes esta apertura y creo que esta posibilidad de conversar abiertamente en espacios como estos, además, le hacen muy bien a todos y a todas para además ejercer libremente su religión en un estado que aspira a ser ampliamente laico, por otro lado, ¿no? Te mando un abrazo enorme, Toto, de verdad. Gracias, permíteme simplemente puntualizar. La palabra de Dios es absoluta. Por eso nunca vas a encontrar una Biblia editada y actualizada para cada año. Es una palabra que permanece en el tiempo. Cualquiera sea la realidad o la interpretación que el hombre le quiere dar, la palabra de Dios permanece para siempre. En el tema del matrimonio, los maridos, los hermanos que quedaban podían tomar como esposa a la mujer que quedaba, viuda, y los hijos nunca fueron abandonados. Así que las interpretaciones y la etiqueta de cristianismo hay que tenerla mucho cuidado, porque ahora se llama cristiano a cualquiera, se llamó desde hace antes a cualquiera. La filosofía y la cultura greco-romana no tienen nada que ver con lo que es la palabra de Dios. Agradecido por tu tiempo, por la oportunidad, como siempre, un abrazo. Álvaro, gracias también, porque Gracias. siempre se aprende algo. Gracias, gracias. Gracias, Álvaro, gracias, Toto. Gracias a ustedes. Como parte final, simplemente poder darnos el chance de que programas como estos, conversaciones como estas que hemos sostenido, nos puedan ayudar simplemente a revisar un poquito más, a darnos la oportunidad que desde nuestra fe podamos cambiar estructuras hegemónicas que se han ido repitiendo a lo largo de los años y de los siglos. Y creo que deberíamos como sociedad darnos el chance que también desde nuestra religión, que también desde nuestra fe podamos abrir espacios para que se transformen a lo mejor realidades que hoy están determinando la vida de mujeres y además está haciendo desgraciada la vida de hombres. Lo venimos diciendo en el ciclo de este programa, y es que para los hombres no es grato el machismo. No es para nada cómodo lo que vivimos. Todo lo que tenemos que soportar en el día a día es una carga muy pesada y que la venimos arrastrando, por lo que nos han explicado hoy, hace más de 2000 años por lo menos. Así que nada, esperamos no haber herido ninguna susceptibilidad, esperamos que todos hayan entendido la dimensión de la importancia de comprender la masculinidad desde la religión y desde la fe, y ese ha sido nuestro único interés. Chao. Que estén muy bien, visiten nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Todas las semanas ustedes pueden ver el programa de YouTube, el programa en el canal de YouTube en cualquier momento, así que nada, visítenos, chao, que estén bien. Gracias, Álvaro.